Y buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos van a estar sintonizando a través de Ventana Virtual Cristiana Radio. Les mandamos un saludo y muchas bendiciones, mis hermanos, a todos y a cada uno de ustedes que nos van a estar acompañando, que nos van a estar sintonizando. Les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando ahí en Alemania, en San Miguel, Tucumán de Argentina, a los que nos están escuchando en la Gustavo Adolfo Madero, México, y allí en Washington. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que sean bienvenidos a un programa más de Enfocados en Cristo con el pastor Diego Céspedes desde Lima, Perú. Y bueno, pues yo le voy a estar dejando el lugar al pastor que ya se encuentra con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Bendiciones. Saludos a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de la radio Ventana Virtual Cristiana Radio, en el programa Enfocados en Cristo que se transmite todos los días martes a las 12 del día en México y 1 de la tarde aquí en Perú. Saludos a todos los hermanos en todas las partes del mundo que nos están escuchando. Mi deseo es que la palabra de Dios, la palabra de hoy día, toque sus corazones, transforme nuestras vidas y nos dé luz en lo que tenemos que cambiar, en lo que tenemos que mejorar, en lo que tenemos que afirmar. Vamos a orar para que el Señor me dé la sabiduría, las palabras necesarias para poder predicar su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día, primeramente por un día más que nos regalas. Gracias, Dios, porque a ti te debemos todo, te debemos la vida, te debemos el trabajo, te debemos, Señor, la familia, la salud, en todo y por todo te damos gracias. Te pedimos que nos hables en esta tarde, hables a nuestros corazones y usa mi vida, Señor, como canal de bendición para enseñar a tu pueblo y enseñarme a mí también, Señor, porque es a través de tu palabra que tú también nos enseñas a los que predicamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, he orado, amén y amén. El título del mensaje es Dulce o Amarga. Y el título está basado en Santiago capítulo 3, verso 11, donde dice, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Vuelvo a repetir, pregunta el apóstol Santiago, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Indudablemente la respuesta es no. Toda fuente o da agua dulce o agua amarga, ¿no? Pero acá no se está refiriendo literalmente a la fuente, sino está tomando un ejemplo para hablar sobre la manera en que nosotros debemos hablar y usar nuestra lengua. Entonces, el mensaje de hoy día tiene que ver con ese miembro más pequeño, como dice la misma palabra, pero que crea tantos problemas, crea tantos desacuerdos, crea tanto, lastima tanto, pero que si es bien usada, puede ser de gran bendición. Y el deseo de Dios es que nuestras lenguas estén sometidas al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, en el libro de los Hechos dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y una vez escuché esto y me pareció correcto, interesante, la apreciación que hacía este predicador cuando dijo, lo primero que Dios tomó control en la vida de los discípulos fue las lenguas. Porque dice que cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, los que lo escuchaban decían, hablan maravillas de Dios, ¿no? Escuchaban hablar las maravillas de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que el Espíritu Santo quiere tomar control de nuestras vidas es nuestra lengua. No quiere decir con esto que usted vaya hablando en lenguas por todo el lugar, ese no es el tema. En las lenguas es un don de Dios, es uno de los dones del Espíritu. Pero ahí vemos de que Dios nos muestra la palabra que Dios quiere que sometamos nuestra lengua al Señor, al Espíritu Santo. Si nosotros leemos el capítulo 3, vamos a ir viendo muchas cosas que nos van a enseñar acerca de la forma correcta que Dios quiere que usemos nuestra lengua. Y tengo otros versículos también
que vamos a ir dando como apoyo y sustento al mensaje. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 18, vamos a ir a Proverbios 18, verso 21, Proverbios 18, 21. Dice así la palabra del Señor: el que ama la lengua comerá de sus frutos, y ella tiene poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Dice la palabra, esta es la versión Reina Valera contemporánea. La Reina Valera del 60 dice: el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces realmente hay poder en nuestra lengua, tanto para dar vida como para dar muerte, ¿no? Ahora, hay muchas formas de matar. Las palabras duelen más a veces que un golpe. Hay palabras ofensivas, palabras duras, palabras que en lugar de levantarte el ánimo te aplastan, palabras que dichas con ira, con cólera, con amargura, pueden hacer mucho daño, pueden contaminar a mucha gente, pueden contaminar iglesias, pueden contaminar congregaciones, familias. La lengua tiene mucho poder para dar vida y para dar muerte. Para dar vida si la usas para bendecir, para animar, para orar a favor de la gente, para levantar el ánimo de los caídos, para poder edificar la vida de tu prójimo, la vida de tus hermanos en Cristo, la vida de tu esposa, de tu esposo, la vida de tus hijos, en fin, de todos los que están alrededor tuyo. Puede dar vida. Jesús tenía palabras de vida, dice Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? La palabra de Dios es vida. Por eso que debe abundar en nosotros la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Da vida la palabra. Nosotros hemos obtenido la salvación a través de escuchar esa palabra de vida. Hemos creído esa palabra y hemos recibido la salvación por medio de la fe en esa palabra y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, dice que el que ama la lengua comerá de sus frutos. Significa que todo lo que tú hables tiene una consecuencia. No puedes esperar que tus hijos te respeten y te consideren si tú eres un padre violento, ofensivo, autoritario, que daña con sus palabras. Entonces vas a comer de los frutos de tu lengua. Pero si tú eres un padre, un hombre apacible, que sabe hablar de la manera correcta, de la manera adecuada, en el momento adecuado, y escoge bien sus palabras para no dañar, vas a cosechar la admiración de tus hijos, de tu esposa, de la iglesia, porque cuando perdemos nos dejamos llevar por la ira, por el temperamento, podemos herir con nuestras palabras y las palabras ya no regresan. Una vez que las soltaste, ya no las puedes regresar. Y esas palabras se clavan en el corazón de la gente, para bien o para mal. También vamos a ver en Proverbios 6, verso 16, es un proverbio muy, muy, muy importante porque nos habla sobre lo que Dios ama, lo que Dios detesta, perdón. Y vamos a leerlo, dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma, aborrece con toda el alma. No solamente lo aborrece, sino lo aborrece con toda intensidad. Y es los ojos altivos, la lengua mentirosa, y cuando hablamos de lengua mentirosa estamos hablando no solamente del que miente, sino el que calumnia, las manos que derraman sangre inocente, los asesinos, la mente que maquina mal planes inicuos y los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y cómo se siembra la discordia? Murmurando, chismoseando, propagando calumnias, propagando cosas que no son. Entonces la lengua, si no está sometida al Señor, puede causar mucho daño al prójimo. Y vamos a ir nuevamente ahora a Santiago, que es nuestro texto, pero antes de ir a Santiago quiero leer Colosenses, aunque ese versículo lo vamos a ver al último. Colosenses después vamos a ver. Vamos a ir a Santiago nuevamente, Santiago capítulo 3. Yo le invito a escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra, a que usted siempre esté buscando informarse, educarse con la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, donde la única salida o salvavidas, se puede decir, del error, es conocer bien la palabra de Dios. Han aparecido muchos falsos maestros, ahora con la internet, con las redes sociales, hay bendición de recibir palabra de Dios, como lo hace la radio, ventana virtual a través del internet, pero también han aparecido muchos falsos maestros, muchos aquellos que predican de Dios, entre comillas, pero que su doctrina no está conforme a lo que dice la Biblia, o toman un versículo fuera de contexto. Y es importante por eso que usted también no espere solamente recibir palabra un domingo, si congrega, hay otros que ni siquiera van los domingos. Y si no hay conocimiento de la palabra, usted está expuesto a ser engañado de una manera terrible. Y es por eso que ahora estamos aprendiendo la manera en que queremos ser bendecidos por Dios, porque cuando Dios nos pide que corrijamos algo, porque Él quiere bendecir. Porque cuando nosotros, conociendo o no conociendo, cometemos un error, es decir, pecamos por desconocimiento o con conocimiento, igual van a haber consecuencias, que es la maldición, nos va a ir mal. Pero qué importante es, por ejemplo, conocer sobre la lengua, porque cuando uno comienza a leer esto, se puede corregir y por consecuencia, las consecuencias, los frutos van a ser diferentes a como hablabas antes. Si antes hablabas mal y tus frutos eran frutos de maldición, tus hijos no te querían, la gente no te apreciaba, la gente se alejaba de ti por la manera en que tú hablabas. Pero cuando comienzas a hablar de una manera correcta, comienzas a hablar lo que Dios quiere que hables, entonces vas a cosechar bendición. No solamente de parte de Dios, sino también de las personas. Vamos a ver el capítulo 3 del verso 1 hacia adelante. Dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos errores, muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice, o sea, quien domina su lengua, es una persona perfecta o madura. En la versión Reina Valera dice es un varón perfecto. Cuando hablamos de varón, hablamos de hombre y mujer. Acá lo han traducido de una manera genérica, una persona perfecta. Aquel que llega a dominar su lengua, el que no comete errores en lo que dice, no ofende, no daña, es prudente, esa es una persona madura. La madurez no tiene nada que ver con el conocimiento de la Biblia. Es cierto, el conocimiento de la Biblia es bueno, es saludable, nos da herramientas de defensa, nos da conocimiento. Conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Pero si ese conocimiento no lo llevas a la práctica y sobre todo con tu lengua, entonces dice que no vale de nada. Aquí, dice acá, además, la persona que domina su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. O sea, hay una relación directa en cuanto a dominio propio, en cuanto al dominio de la lengua. Por lo tanto, si desarrollamos dominio de la lengua, vamos a desarrollar dominio propio en cualquier área de nuestra vida, porque es el miembro más difícil de domar. Si domas lo más difícil, lo demás va a ser más fácil. Por lo tanto, dice verso 3, a los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo, haciendo un paralelismo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos en esa época, hoy día los barcos son impulsados pues por
por energía nuclear o por vapor, en fin, ya la tecnología ha cambiado, pero en esa época eran impulsados por viento, pero siempre han sido grandes naves, como hoy día también, pero dice que son dirigidos por un timón muy pequeño, como hasta ahora, y el piloto los lleva por donde quiere, ¿no? Un timón dirige todo un barco. Es así la lengua es como un timón que dirige nuestra vida, para bien o para mal. Por lo tanto, que las palabras van a direccionar tu vida para bien o para mal. Así que no debemos menospreciar esta enseñanza porque muchos dicen, no le doy mucha importancia a lo que hablo. No, tiene importancia. Recordemos que el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto por hablar mal, por murmuradores, porque se paraban quejando, porque paraban maldiciendo, hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Dios, hablaban mal de Aarón. La murmuración es un mal uso de la lengua, ¿no? La murmuración trae maldición a tu vida. Recordemos que por murmurar Aarón y María de Moisés por haber tomado una mujer etíope y por decir que no solamente Dios habla a través de Moisés, sino también de nosotros, por envidia, por celo, por orgullo. ¿Qué pasó? El Señor se enojó y cayó lepra sobre María, la hermana de Moisés, y Moisés tuvo que orar por ella para que Dios tuviera misericordia y la sanara. Por lo tanto, hay muchas formas de morir. En esa época, Dios desató su ira y murieron muchos consumidos por el fuego y Moisés tuvo que orar para que el fuego cesara a petición del pueblo. Hoy en día hay mucha gente que está muerta espiritualmente en las iglesias por murmuradora, por hablar mal. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros aprendamos a someter nuestra lengua al Espíritu Santo, a domar nuestra lengua. Verso 5 dice, en 3 el capítulo 3 de Santiago, dice, así es la lengua, dice. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Es verdad. Con la lengua, eh, grandes oradores han movido masas de gente, para bien y para mal, ¿no? Hay uno de ellos, por ejemplo, Adolfo Hitler, era un gran orador, pero lo usó para traer mucha muerte y mucho odio racial en el pueblo alemán hacia los judíos. Por eso que dice es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. O sea, un hombre que usa su lengua para mal puede provocar una gran destrucción en mucha gente, no solamente en una, en muchos. Por eso que debemos orar por autoridades que usen bien su lengua, que usen bien el miembro pequeño que Dios les ha dado, que es la lengua, pero no lo usen para maldecir ni para destruir, sino para edificar. Y dice verso 6, y la lengua es fuego, es un mundo de maldad, dice. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Qué interesante esto. Jesús lo dijo, no es lo que entra por la boca lo que te contamina, porque eso va a la letrina, es lo que sale de tu corazón, lo que sale por tu boca lo que te contamina. Dice, contamina todo el cuerpo. Por eso dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que tú hablas, eso eres. Lo que tú hablas, eso vas a terminar siendo. Por eso queremos cuidarnos de hablar malas palabras, lisuras, groserías. Ya los cristianos no podemos hablar como el mundo habla, porque el mundo está contaminado por el pecado. Pero nosotros ahora que somos hijos de Dios, tenemos que limpiar nuestras vasijas, nuestro corazón, y que de nuestro corazón salgan palabras de bendición. Tenemos que llenarnos por eso de la palabra y del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de meditar la palabra, a través de ir al culto, a alabar a Dios. Nuestra boca, dice, sea siempre con palabras sazonadas, con alabanzas, entrar por sus atrios con alabanza, dice. Pero no solamente alabar a Dios o tener un lenguaje apropiado en el domingo en la iglesia y el resto de la semana en tu casa hablas como un mundano o como un hombre o mujer que no conoce a Dios. Eso se llama hipocresía. Tenemos que realmente alinear nuestra lengua todos los días y mucho más
en el entorno donde vivimos, que es el mundo, porque dice, no te pido que los quites del mundo, dijo Jesús al Padre, sino que los guardes del mal. Y una forma de guardarnos del mal es hablando de una manera correcta, como hablaría Jesús, como hablaría Cristo, como debe hablar un hijo de Dios. Por eso dice que la lengua es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si tú hablas obscenidades, vas a terminar siendo un obsceno. Pero si tú hablas cosas puras y buenas y santas, vas a terminar siendo un hombre puro y vivir en santidad. Mucho de lo que decimos tiene incidencia en nuestra vida espiritual. Por eso dice que la lengua también, el infierno lo prende. Dice en la Reina Valera del 60, dice, es inflamada por el infierno. Miren qué tremendo. Entonces, la lengua puede ser usada por el diablo. El diablo va a querer que tú hables como él habla. ¿Cómo habla el diablo? ¿Cómo te imaginas el lenguaje del diablo? Obsceno, sucio, grosero, maldiciente, porque está lleno de amargura. Es un ser espiritual caído que se rebeló contra Dios justamente por murmurar, por quejarse, por no conformarse con ser lo que era el querubín de Dios. Pero él quiso ser como Dios, entró en orgullo, en soberbia, en vanidad. Cuídate de eso también. Y entonces comenzó a hablar en contra de Dios. Y la tercera parte de los ángeles le hizo caso. Y todos ellos fueron castigados por el Señor. Por lo tanto, cuidémonos de que nuestra lengua esté siendo usada por el infierno. Tenemos que someter nuestra lengua a Dios. Tenemos que tener un lenguaje del reino de Dios y no del infierno. Dice acá, puede inflamar la lengua nuestra existencia entera. Vuelvo a repetir, la lengua o te mete en problemas o te saca de ellas. Es importante eso. Ahora, el verso 7 dice, la gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado toda clase de animales o bestias, aves, serpientes y animales marinos. Y es verdad, ¿no? Usted vemos cómo pueden domar delfines, ballenas, orcas, leones, tigres, serpientes, ¿no? Se pueden domar, se pueden domesticar, pero nadie puede domesticar a la lengua, dice. Qué tremendo. La lengua es muy difícil de domar. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Interesante cómo lo define Dios, porque es Dios quien lo está definiendo a través de Santiago. Dice que es un mal indómito, que rebosa de veneno mortal. Es verdad, vuelvo a repetir, hay palabras que duelen más que un golpe. Hay palabras que han dañado a los hijos más que un golpe. A veces es preferible un castigo, una nalgada, que decirle a tu hijo cosas tan duras que a veces se escuchan en padres que pierden realmente el control y los dañan de tal manera que trauman a esos niños y aún hasta adultos se acuerdan y les hace llorar. Por eso qué importante es que nosotros también aprendamos a pedir perdón cuando hemos ofendido y lógicamente también aprender a perdonar. ¿No? A veces en la vida pasada hemos dañado tanto con nuestras palabras, hemos dañado al cónyuge, hemos dañado a los padres, hemos dañado a los hijos, hemos dañado, qué sé yo, a tu hermano, a tu hermana, hemos dañado al prójimo. Tenemos que aprender que nuestras palabras tienen un efecto, tienen una consecuencia buena o mala, y que Dios la va a juzgar. Dios nos va a juzgar también por nuestras palabras. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o serás condenado. Que las palabras tienen su importancia muy grande. Y dice acá por eso, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. Y es verdad, vamos el domingo, alzamos nuestras manos, aleluya, Padre, te alabo, te bendigo, eh, heme aquí, envíame a mí, soy instrumento de tu gloria, para tu gloria. Qué bonito es eso, qué lindo. Pero que eso lo lleves a tu casa, que eso lo lleves a todos los días de la semana, porque si no, como porque se da esa dualidad, porque se da, y me incluyo. Yo no estoy acá hablando, excluyéndome yo. Todos estamos incluidos en este daño que es la lengua, en este pecado que es usar mal la lengua. Pero que si nosotros realmente tomamos muy en serio
que nuestras palabras tienen efecto de bendición o maldición, tanto para nosotros como para los demás, hermanos, es tiempo de corregirnos. Si queremos ver vidas buenas, días buenos, como dice Pedro en una de sus cartas, dice, refrena tu lengua del mal y haz el bien. La lengua tiene mucho poder. Tomemos como ejemplo a los judíos, a los israelitas que salieron de Egipto. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se paraban quejando, usaban su lengua para hablar mal, hablaban su lengua para expresar incredulidad, nunca expresaron cosas buenas delante de Dios, siempre estaban insatisfechos. Cuídate de la insatisfacción, sea agradecido, no estés quejándote de todo. Agradece a Dios si tienes mucho o tienes poco, alábalo por lo que tienes. Agradece a la gente que te ayuda. Agradece si te ponen un plato de comida modesto o mucho. Agradecele a tu esposa o a tu esposo el esfuerzo que hace por traer un plato de comida a la casa. No te estés quejando. Eso le desagrada a Dios. A Dios le gusta la gratitud. A Dios le gusta que de nuestra boca salgan palabras de agradecimiento, no de fastidio. Entonces por eso dice acá la palabra de la misma boca, dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Cuando nosotros murmuramos, insultamos, maldecimos a nuestro prójimo, sea tu esposa, sea tu esposo, tu hermano, tu hermana, quien sea tu prójimo, estamos maldiciendo a alguien que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Dios se duele porque ¿a qué padre no le va a doler que insulten a sus hijos? Ahora, tú dirás, pues esa persona se lo merece. Está bien, de repente se lo merece, pero no es trabajo tuyo juzgarlo ni condenarlo. Ese es trabajo de Dios. Dios después, por eso cuando dice acá, al inicio del capítulo 3, no se conviertan la mayoría de ustedes en maestros. Nos gusta ser maestros de los demás. Nos gusta hacerles ver sus errores a los demás. Pero ten presente que si tú eres ese tipo de persona, te conviertes en juez y dice, tu juicio será mayor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que con la misma vara que mides te volverán a medir. Si tú eres bueno para estar destapando o criticando los errores de los demás y no los tuyos propios, pues Dios te va a juzgar con severidad, porque te estás haciendo maestro, juez. Entonces es bueno que primero nos corrijamos a nosotros mismos, que primero examinemos nuestros propios errores, como Jesús lo dijo claramente, y eso lo repetimos de memoria, pero no nos vemos la trascendencia. Dice, primero saca la viga que tienes en tu ojo antes de ver la, eh, la astilla, ¿no? O la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, ¿qué significa eso? Que somos buenos para estar sobredimensionando los errores de los demás, cuando para Dios de repente es una paja. Pero no ves el tronco que no te deja ver, tu orgullo no te deja ver tus propios errores, pero sí ves los de los demás. Y lo sobredimensionas, y lo exageras, y lo condenas. Pero no somos humildes en reconocer que nosotros tenemos errores que corregir antes de darnos la licencia de estar corrigiendo a otros. Porque la Biblia dice, primero corrígete tú, y cuando quites la viga de tu propio ojo, entonces tendrás claridad para corregir al otro, ya no con juicio, sino con amor y misericordia. Hermanos, qué importante es aplicar los principios bíblicos. Por eso dice acá, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. No, tenemos que decidirnos, o mi boca es de Dios o mi boca es del diablo. No hay intermedio, no hay medias tintas. Dice que a Dios no le gusta la tibieza, lo aborrece y lo vomita. Por lo tanto, o tu boca es de Dios o es del diablo. Y tiene que ser de Dios, lógicamente. Limpiémonos de toda contaminación, de carne, pensamiento, de espíritu, de alma y de cuerpo. Dice acá, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Y por eso viene el título del mensaje. ¿Cómo es tu palabra? ¿Es dulce o es amarga? ¿Causa bendición o maldición? No es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas
o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Es imposible. Cada uno produce según su género. La aceituna, las aceitunas vienen del árbol de la vid, ¿no? Perdón, de la vid viene, perdón, los higos, dice, David no puede dar higos y la higuera no puede dar aceitunas, porque cada uno da según su género. La higuera da higos y la vid da aceitunas, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que decidir qué somos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mi nueva naturaleza debe hablar como nueva persona. Por eso dice, despojémonos del viejo hombre con sus hechos. Y esos hechos es la manera de hablar también. Cuesta, hermano. A mí me cuesta también. Pero es necesario si queremos entrar a la tierra prometida. Si queremos entrar como Josué y Caleb a la tierra prometida, que de todos los que salieron, todos quedaron postrados en el desierto, menos dos, como Josué y Caleb, porque hablaron diferente. Porque le creyeron a Dios y hablaron diferente. Nosotros le creemos a Dios, pero a veces hablamos mal. Tenemos que hablar bien para entrar a los planes, a los cumplimientos de las promesas de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa capacidad y quiero terminar leyendo el versículo que les dije, Colosenses 4:6. Dice, procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto. En otra versión dice sazonada, con sal, acá dice de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Aún para responder debemos tener maneras de responder. No, no con insultos, no con agravios, sino dice acá, siempre agradable sea nuestra conversación y de buen gusto. Hermanos, nuestras conversaciones no pueden ser corrompidas, no pueden ser, dice, obscenas, porque dice que ni aún debemos mencionarlas, ni debemos mencionar lo que la gente del mundo hace en secreto, ni festejarlo, porque recuerda lo que dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La lengua debe estar sometida a Dios. Nuestra lengua debe hablar lo que a Dios le agrada, porque somos hijos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra que nos enseña, me corrige y me anima a mejorar. Gracias, Señor, porque tú nos das luz acerca de lo que a ti te agrada y la forma en que debemos hablar. Perdónanos, Dios, si hemos hablado mal, si hemos sido ofensivos, si hemos sido déspotas, toscos, malhumorados. Perdónanos, Dios, si hemos expresado eh, desacuerdo con palabras fuertes, con palabras duras. Ayúdanos, Señor, a modular también nuestra voz, a poder someter nuestra lengua al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que, como dice aquí tu palabra, nuestras conversaciones siempre sean de buen gusto y agradables, Señor, nuestras conversaciones. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo aquello que nos contamine nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, ayúdanos a llenarnos de tu enseñanza, ayúdanos a edificarnos con tu palabra, ayúdanos a oír lo que debemos oír en las canciones, a desechar de nuestra vida todo aquello que no nos edifique, Señor. Sabemos que la carne, Señor, muchas veces busca escuchar cosas que le agradan, Señor, porque todavía estamos en un cuerpo de carne, pero ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos hace tropezar, a todo aquello que impida que nosotros podamos entrar al cumplimiento de tus promesas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tus hijos que están escuchando esta palabra. Ayúdalos, Señor, a someter su lengua, a pedir perdón, a pedir disculpas si es necesario, si han dañado, si han ofendido. Señor, ayuda a los padres a que puedan amar a sus hijos con palabras de amor, no con palabras toscas, que no digan, esto lo digo por tu bien. No, Señor, que tengamos palabras adecuadas como tú deseas, Señor, no para dañar, sino para edificar. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón si hemos ofendido a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos. Señor, perdónanos también si hemos murmurado de nuestros pastores, si hemos hablado mal de ellos, si hemos hablado mal de las autoridades, Señor. No queremos ser murmuradores, no queremos que nuestra lengua sea usada para
para la maldad, Señor. No queremos que el enemigo, el infierno, use nuestras lenguas, porque eso es lo que Él quiere, porque Él sabe que eso nos va a contaminar. Queremos que nuestra lengua sea usada por tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Espero que esta enseñanza les haya ayudado mucho. A mí particularmente me ha ayudado bastante. Siempre es bueno repasar lo que uno ya ha leído. Siempre es bueno, como decía el apóstol Pablo, sé que para usted no es molesto que les diga siempre las mismas cosas, porque la memoria es muy frágil y constantemente debemos seguir siendo enseñables. Nunca debemos pretender que ya lo sabemos todo. Y si lo sabemos, siempre es bueno, como vuelvo a decir, repasarlo y aplicarlo sobre todo. Que Dios los bendiga y los espero el próximo martes, si Dios lo permite, a la misma hora. Recuerden, al mediodía en México, a las 12 y a la 1 aquí en Perú, y en todas partes del mundo también lo pueden ver a través de YouTube, a través del Facebook, las redes sociales.